Damos muchas gracias en esta tarde por tu palabra, que tu palabra, Señor, es verdad, tiene el poder transformador, Señor, de producir que vidas, Señor, vayan de la división a la unión, de la enfermedad a la sanidad, Señor, de la muerte a la vida, que el entendimiento de nuestras mentes sean abiertos, Señor, que nuestros corazones sean sensibilizados. Y en esta tarde, Señor, te pedimos que nos hables, rétanos, desafíanos, que tu palabra, Señor, exponga nuestros corazones y nuestras vidas de tal forma que salgamos de este lugar con corazones y vidas, Señor, moldeados y pulidos conforme al carácter de tu Hijo Jesús. Es nuestro anhelo en esta tarde, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos los que están aquí dijeron amén. Muy bien. Quiero que le digas a la persona que tienes a un lado, dile, esta tarde la palabra es para ti. Levanta la cabeza, que la pedrada viene para ti. No es para tu comadre, no es para tu hermano, no es para tu hermana. No empieces a tratar de acomodarle el saco a alguien más. No pienses en el tío o en la tía medio raro, medio rara que tienes. No. Hoy di dentro de tu corazón, Señor, la palabra que sea para mí, que me desafíe. ¿Lo crees? Muy bien, vamos a iniciar. Le he titulado este mensaje, ahorita más adelante vas a entender por qué he titulado este mensaje, deja de dar vueltas. Deja de dar vueltas. Y vamos a iniciar en una escritura que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 6. Si me acompañas ahí en tus hojas, en tu bosquejo. Dice así: cuando estábamos en Horeb, el Señor nuestro Dios nos ordenó: ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte. Pónganse en marcha y diríjanse a la región montañosa de los amorreos y a todas las zonas vecinas, el Arabá, las montañas, las llanuras occidentales, el Negev y la costa, hasta la tierra de los cananeos, el Líbano y el gran río, el Éufrates. Versículo 8: yo les he, ¿qué? Entregado. Me voy a parar ahí, voy a hacer una pequeña pausa. Me gustaría que repitas esto después de mí. Repite eso, di: el Señor me ha entregado ya la tierra que Él quiere que yo posea. No sé cuántos de ustedes saben, pero Dios tiene una tierra en lo particular, como individuo, como hombre, como mujer, como joven, como anciano. Dios tiene una tierra, y en tu vida, en tu caminar espiritual con Dios, Dios quiere que tomes posesión, que pises esa tierra y que la hagas tuya, que la conquistes. Hay un precio que fue pagado para que la tierra sea tuya, y ese precio lo pagó Dios con la sangre de su Hijo Jesús. Y Él te ha entregado esa tierra y tiene un plan y un propósito específico para tu vida. Y Dios ya lo ha entregado y ha preparado todo para que tú lo vivas. Pero ahora te toca a ti y me toca a mí el vivir eso. Y para poder vivir eso, Dios ya lo ha entregado, pero es necesario que yo vaya a esa tierra y me posicione y la pise y la tome y la conquiste para vivir el plan completo de Dios. ¿Cuántos quieren vivir el plan completo de Dios? Bueno, te va a tomar. Lo más difícil ya lo hizo Jesús cuando lo hizo en la cruz, pero ahora te va a tomar a ti y me va a tomar a mí el que yo tome acciones en mi vida para vivir y tomar y poseer lo que Él ya me entregó a mí. Yo les he entregado esta tierra. Adelante, tomen posesión de ella. Todo lo que Dios te entrega, Dios te lo entrega con un propósito. No te lo entrega para que lo guardes, no te lo entrega para que lo claves y lo entierres, no te lo entrega para que lo dejes todo empolvado. Dios te lo entrega para que lo poseas y lo uses y lo apliques en tu vida. Y tu vida, una vez que lo tomes y lo apliques, tu vida vaya de menos a más y de más a más y de más a más. ¿Cuántos lo creen? Nuestro caminar con Dios siempre va en un constante avance. Constante avance. El Señor juró que la daría a los antepasados de ustedes, es decir, a Abraham, a Isaac y a Jacob y a sus descendientes. Muchas veces en nuestras vidas Dios nos ha dado promesas y nos ha dado palabras, que nos ha entregado una tierra, que tiene un plan. Dice Jeremías 29:11: yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes de bien y no de mal, para darles el futuro que ustedes esperan. ¿Cuántos habían escuchado esa palabra? Es una promesa. Hay más de 7,700 promesas en la palabra.
Si no lo sabías, empieza a buscarlas y empieza a meditar en ellas y empieza a aplicarlas en tu vida. Pero muchas veces estamos estancados. Nos estancamos en nuestra vida. Y si hacemos una reflexión y tú ves, observa dónde estás posicionado el día de hoy y dónde estabas posicionado el día de hace 2 años, y si te das cuenta que estás viviendo los mismos rollos, las mismas circunstancias, las mismas situaciones, estás batallando con la misma situación, todavía sigues peleado con las mismas personas, sigues con el mismo rencor, con la misma amargura, tienes que entender que tu vida no ha avanzado y que estás estancado y que muy probablemente estás ahí dando vueltas. Hace unos años recibimos ahí en San Diego un pastor que nos visitó, y este pastor venía de una ciudad donde una ciudad de Estados Unidos, que en esta ciudad es muy estructurada, los señalamientos de tráfico, hay mucho orden, hay mucha cortesía para manejar, los conductores, todo, ¿no? Y vino a visitar San Diego y quería ir a visitar la hermosa ciudad de Tijuana, la preciosísima ciudad de Tijuana. Y bueno, dijo, quiero ir a visitar, y dijimos, ok, que vaya, que lo acompañe a alguien para que la visite, que vaya. No, dijo, présteme un carro, yo quiero ir y quiero explorar. Pero es que no, preguntando se llega a Roma. Pues ahí va el pastor rumbo a Tijuana a explorar la bella ciudad con las bellas calles, las bellas avenidas y todo. Y le toca un día de tráfico, ¿no? De más o menos un día ocupadón. Y no sé cuántos conocen Tijuana, pero hay una avenida que tiene muchas glorietas. Y llega a un lugar donde se mete una glorieta, y cuando entra empieza a dar la vuelta, ¿no? A la glorieta. Y hay un montón de carros y es un desorden, ¿verdad? Haz de cuenta la selva y todos los ahí. Entonces entrando carros y saliendo y entrando carros, pero cero cortesía, cero educación. Es el que puede entrar, le entra, y el que puede salir, sale. Y este pastor pues viene de un lugar donde todo pues con señalamientos y un semáforo y todo, ¿no? Y aquí pues entró, pero supo entrar, pero no supo cómo salir. Y le da una vuelta y la segunda vuelta, y está como ese juego de la cuerda, ¿no? Que le están dando la cuerda y que están ahí como esperando cómo entrar y cómo salir. Y ahí está el pastor, tercera vuelta, y ahorita me van a dar chance, ahí voy. La cuarta, ahí voy. Nada, ¿no? Y otra vez ahí va. Y está ahí dando vueltas y vueltas y vueltas, y no podía salir porque estaba esperando que alguien le diera la oportunidad. Y duró un buen tiempo atorado ahí, hasta que un momento dijo, ya tengo que salir. Y se lanzó y se atrevió, casi cierra los ojos y le pisa el acelerador y salió, ¿no? Pero me quedé meditando mucho en esto, cómo en nuestras vidas en muchas ocasiones nos encontramos de esta forma espiritualmente, en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, en tu ministerio, en las cosas que Dios ha preparado para ti como individuo, pero también como familia, como comunidad, como congregación, como ciudad. Y a veces estamos ahí y con ciertas circunstancias y ciertas situaciones, y estamos dando vueltas y vueltas y vueltas, y nos atoramos y nos estancamos. Recuerdo hace unos años regresé a visitar la ciudad, el pueblo donde me crié, en Nayarit, que tenía muchos años que no regresaba, y regresé y estaba platicando con unas personas, y estas personas tenían años, más de 10 años que no los veía, y en el momento que empecé a platicar con ellos me empezaron a sacar, no, es que lo que pasa que ella, y me empezaron a platicar un montón de situaciones, de conflictos y de rencor y de amargura que traían contra unas personas, que era el mismo cuento que yo había escuchado hace 10 años atrás. Y estaban todavía, y yo pensé, hace 10 años estuve aquí, y hace 10 años estuve escuchando esta cantaleta, estuve escuchando esta historia, y ya pasaron 10 años y veo a las mismas personas, pero diferentes porque ya tienen más canas y más arrugados, pero están en el mismo lugar espiritualmente, en la misma situación, con la misma cadena, con la misma limitante, y todavía batallando con las mismas cosas, porque no han decidido avanzar en su vida. Déjame decirte algo, Dios quiere que tú avances. Dios no quiere que tú estés dando vueltas. ¿Están despiertos? Escribe esto en el bosquejo. Dios desea que tú llegues a la tierra que Él te ha preparado. Es el deseo del Padre que tú llegues a la tierra que Él te ha preparado.
Cada vez que vamos a conquistar o poseer una tierra, cuando vamos a entrar a un terreno, hay oposición, hay resistencia. Y muchas veces al terreno que tú vas a entrar para conquistar, va a haber una oposición y va a haber una batalla. Va a haber batalla. A veces los terrenos que queremos conquistar, no va a haber una batalla, no van a salir a pelear contra ti, pero a veces te vas a encontrar con que son ciudades amuralladas, como lo era Jericó. Y siempre encontramos algo que trata de detener nuestro avance. Y en esta tarde te quiero compartir 3 cosas acerca de personas, hombres y mujeres. Si queremos ser individuos, si queremos ser un pueblo que va a poseer lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que ser personas que vamos en constante avance. Y la primera cosa que te quiero compartir hoy, el primer punto es: busca, escribe ahí en tu bosquejo, busca la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios. Y vamos a ir a Éxodo capítulo 3 y versículo 1. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta ¿dónde? ¿A dónde? Horeb, que significa monte de Dios. Llegó hasta Horeb, el lugar que significa el monte de Dios. Y fue su primer encuentro de este hombre Moisés con Dios. Y la voz de Dios sale a través de una zarza ardiendo y le empieza a hablar a Moisés. Y tal vez ya conoces la historia. Y ahí se inicia el comienzo del llamado de la vida de Moisés para él y para la liberación de toda una nación, de todo un pueblo. Y Dios le empieza a hablar acerca de la esclavitud de su pueblo y cómo ha escuchado el llanto y ha visto las penurias de su pueblo y cómo lo quiere liberar y cómo tiene una tierra prometida para Moisés y para todo su pueblo. Y le empieza a dar la promesa de la tierra prometida. Le empieza a hablar. ¿Cuántos de ustedes han recibido promesas de parte de Dios? Ahora la pregunta es: ¿cuántos de nosotros hemos vivido y estamos viviendo en las promesas de Dios? Porque Dios no solamente te da algo para que lo almacenes y para que siempre vivas hablando de que hace 72 años Dios me dio una promesa. Y habrán promesas que tarden más que otras, pero lo más importante es de que tomemos la palabra de Dios, la abracemos en nuestro corazón y la apliquemos en nuestras vidas y produzca un cambio y una transformación que nos haga avanzar. Y la primera cosa que vemos: personas que van a poseer la tierra, personas que van a tomar lo que Dios les ha dado, son personas que van a buscar la presencia de Dios. Y te quiero decir en esta tarde: busca la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios. Hombres que están aquí, te voy a decir algo: Dios quiere que seas exitoso. ¿Cuántos saben que Dios quiere que seamos exitosos? Como hombres, mujeres, familias, en tu matrimonio. Dios quiere que seamos conquistadores. Pero algo bien importante es de que muchas veces estamos tratando de conquistar situaciones y cosas que Dios nunca nos dijo que conquistáramos. Muchas veces estamos en cierta dirección que Dios nunca nos dijo que avanzáramos en cierta dirección. ¿Y sabes por qué? Porque como hombres, mujeres, como familias, nunca nos detuvimos para buscar la presencia de Dios, para subir a ese monte Horeb, el monte de Dios. Ese monte Horeb para ti puede ser tu habitación, tu recámara que la cierras, o te encierras en tu automóvil, o te encierras en el baño, o te encierras en algún lugar, pero es tu monte Horeb donde subes ahí y empiezas a orar y a platicar con Dios y buscas su presencia, y entonces Dios te empieza a hablar y empiezas a escuchar su voz y te empieza a dar dirección, te empiezas a meter a su palabra y Él te empieza a dar dirección y guianza. Y cuando recibes su guianza, cuando recibes su dirección, cuando recibes su promesa, entonces ya sabes hacia dónde dirigirte. Pero muchas veces tomamos tantas decisiones importantes en nuestras vidas y después le queremos pedir dirección a Dios.
ya vas en camino, ya te metiste en ese negocio, ya compraste esa propiedad, ya hiciste cierto, y ya cuando lo hiciste entonces te pones a orar. Pero debemos de buscar la presencia de Dios, subir al monte Horeb y decirle: Señor, ¿qué quieres para mí como hombre? ¿Qué quieres para mí como mujer? ¿Qué quieres para mí como padre de familia, como hijo? ¿Qué quieres para mi familia? ¿Qué quieres hacer con nuestros recursos? ¿Qué hacemos con los talentos que tenemos, con los dones, con las habilidades, con la preparación, con la educación? ¿Qué hago con mi casa, Señor? ¿Cómo quieres usar mi automóvil? ¿Cómo quieres usar mi vida y todo lo que tengo y todo lo que soy? ¿Alguna vez le has hecho esa pregunta a Dios? Muchas veces no las hacemos. Solamente vivimos la vida como una rutina. Y ya cuando nos ocurre algo, un tropiezo, tratamos de buscar la presencia de Dios. ¿Están despiertos? Escribe lo siguiente en el bosquejo: en la presencia de Dios es donde se te va a entregar tu victoria. En la presencia de Dios es donde se te va a entregar tu victoria. Escribe lo siguiente en la siguiente línea: en su presencia somos transformados, renovados y fortalecidos para seguir adelante. En su presencia somos transformados, renovados y fortalecidos para seguir adelante. Hay una palabra que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. No está ahí, lo puedes anotar nada más la cita, y es muy conocida. Dice así: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Si mi pueblo, el que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca. Y te quiero hacer esta pregunta: ¿cuántas veces antes de tomar decisiones cruciales te has humillado y has buscado la dirección de Dios y su presencia? Los hombres, tienes que buscar dirección acerca de tu familia. Mujeres, tienes que buscar dirección también acerca de tu familia y tu matrimonio, tus hijos. Pero muy pocas veces lo hacemos. Leímos esto en Éxodo capítulo 3, donde Moisés llega al monte ¿qué? ¿Qué significa? Monte de Dios. Llega ahí a la presencia y empieza a hablar y recibe toda la instrucción de Dios, de lo que Dios quiere hacer. Ahora vamos a trasladarnos a Éxodo, de Éxodo 3 vamos a ir a Éxodo 17. Dice así: allí yo estaré ante ti sobre la peña. ¿En dónde? En Horeb. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas para que beba el pueblo. ¿En dónde estaban? ¿Qué significa? Monte de Dios. Hay otra escritura, no está ahí, pero la puedes anotar nada más. Éxodo 19, versículos 2 y 3. Lo puedes volver a leer en tu casa. Yo te voy a leer. Dice: se internaron en el desierto Sinaí y allí acamparon frente al monte, el cual subió Moisés para encontrarse con Dios. ¿Sabes cuál monte era este? Horeb. ¿Qué significa? Ahora vamos a ir a Éxodo 33, versículo 6. 33, 6. Dice: entonces los hijos de Israel se despojaron de sus galas desde el monte. ¿Qué significa? Monte de. Constantemente iban y estaban en este lugar. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto para ir a la tierra prometida, y entre su esclavitud y su tierra prometida se encontraba un desierto. Y se encontraba en el desierto este monte, el monte Horeb. Déjame decirte algo: entre medio del lugar donde estás y la tierra prometida que Dios tiene, siempre van a haber desiertos. Pero no es el plan de parte de Dios que tú te pases toda una vida, 40 años en el desierto, como lo hizo este pueblo, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y se encontraron ahí en el monte Horeb y estaban una y otra y otra y otra y otra vez, y duraron demasiados años ahí. Dios quiere que pases por el desierto y que pases la prueba y que busques su presencia, pero Dios quiere también que pises la tierra prometida. Segunda cosa, segundo punto:
Si quieres ser alguien que posee la tierra, escribe lo siguiente: deja de dar vueltas. Deja de dar vueltas. No, pero Josué, déjame te platico, es que él me ofendió. O sea, yo no lo ofendí a él. Él fue el que me ofendió. Yo estoy esperando para que él venga y me pida perdón, y ya entonces arreglamos las cosas. ¿Y sabes lo que significa eso? Que estás estancado y estás dando vueltas. No, pero es que este líder que me pusieron está medio mal. Cuando me llegue un líder de uno bueno, entonces deja de dar vueltas. No, pero es que el burro de mi marido. No, deja de dar vueltas, suelta. Fíjate lo que ocurre aquí. Deuteronomio, estuvimos leyendo Éxodo 3, Éxodo 17, Éxodo 19 y Éxodo 33. ¿Y dónde estaba el pueblo? ¿Qué significa? Ahora vamos a leer, qué interesante. Ahora nos vamos a brincar desde todo ese pasaje de Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. ¿Sale? Vamos a Deuteronomio. Fíjate lo que dice, capítulo 1, versículo 6. Cuando estábamos en, ¿dónde? ¿Qué significa? Cuando estábamos en Horeb, el Señor nuestro Dios nos ordenó. Voy a pararme ahí. Cuando Dios, a veces Dios te da palabras, pero a veces cuando Dios te ordena, como que no suena mucho más autoritario ahí, como con más autoridad. Dios ahí está dando una orden. Dios nos ordenó. Fíjate lo que dice Dios, la orden de Dios. No es una sugerencia. Dice, ustedes han permanecido, ¿qué? Ya demasiado tiempo en este monte. Wow. No sé si te pegó todavía o todavía no te pega, pero ahí va. Ahí va de nuevo para que les pegue a los otros. Dios les dijo, ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte. ¿En el monte cuál? ¿Qué significa? ¿Qué está diciendo Dios? ¿Tú crees que a Dios no le fascina que tú vayas a su presencia? A Dios le fascina. ¿Tú crees que a Dios no le gusta que tú lo consultes y le pidas instrucción? Sí. ¿Tú crees que a Dios no le gusta que tú le pidas dirección acerca de tu matrimonio, de cómo dirigir tu vida, cómo dirigir tu negocio, de cómo vivir una vida acorde a su plan? A Dios le fascina. Le fascina. Y a Dios le fascina darte la instrucción, darte la promesa y darte la palabra. Y cada uno de nosotros tenemos que tener en nuestro estilo de vida siempre, constantemente, de continuo, un hábito de ir y subir al monte, de ir y buscar su presencia, de ir y conectarnos con Él, de ir y meternos en oración, de ir y meternos en la palabra para recibir la palabra de Dios. Y a Dios le fascina el pueblo que se humilla y que ora y que se arrepiente y que busca su rostro. A Dios le fascina. Pero después de que Dios te da una palabra y Dios te dice, quiero transformar y restaurar tu matrimonio, quiero que vayas y trates esta situación, perdona, suelta esa ofensa, suelta esa amargura, suelta ese rencor, suelta ese hábito, suelta esa adicción, suelta esa limitante. Y cuando Dios te va a pedir que acciones, te va a dar una promesa para poseer la tierra, y Dios les dice, han pasado demasiado tiempo ya aquí. ¿En dónde? En mi presencia. Qué impresionante que Dios te diga, ya te he visto la cara demasiado y siempre me estás diciendo lo mismo, y estás orando lo mismo y lo mismo y lo mismo. En una ocasión vino una señora y vino con el pastor y le dijo, pastor, quiero que ore por mi matrimonio porque tenemos problemas. Ok, voy a orar. ¿Cómo se llama tu esposo? Y oró. Y pasaron meses y regresó, quiero que ore por mi matrimonio. Ok, vamos a orar por tu matrimonio. Y regresó otra tercera y otra cuarta ocasión y le dijo, ¿sabes qué? Le dijo el pastor, trae a tu esposo, vamos a reunirnos. Y cuando platicó con la pareja se dio cuenta de que la del problema era ella, porque tenían actitudes incorrectas. Pero lo que quería esta mujer era que el pastor solucionara de alguna forma mágica la situación, porque ella no estaba dispuesta a perdonar, ella no estaba dispuesta a soltar cosas, ella no estaba dispuesta a eliminar actitudes incorrectas en su vida, y quería que alguien la tomara y la cargara y la llevara a la tierra y le hiciera que la pisara.
Déjame decirte algo. La tierra que Dios tiene para ti, tú la tienes que poseer. Nadie la va a poseer por ti. Tu amigo, tu amiga, tu hermano, tu compadre, tu comadre, el pastor, el líder, nadie va a poseer la tierra por ti. A ti te toca. Es una tierra que preparó Dios para ti. Y Dios les dice: ya has pasado demasiado tiempo. Deja de dar vueltas aquí al monte. Le estás dando vueltas como a una glorieta, una y otra y otra, y vuelves otra vez ahí al monte, y otra y otra. Y la tierra que yo te di está allá, al lado del río Éufrates. Allá está. Muévete de aquí del lugar. Yo ya te dije que ya es tuya. Yo te la he entregado. Deja de dar vueltas. ¿Están despiertos? Escribe lo siguiente: no sigas dando vueltas, sal del monte. Gente que da vueltas, no sigas dando vueltas, sal del monte. Quiero que notes algunas características de la gente que constantemente está atorada. Gente que da vueltas es gente que constantemente tiene ideas fijas. Anota eso. Gente que da vueltas es gente que constantemente tiene ideas fijas. ¿Cómo actúa la gente que tiene ideas fijas? No, pero mira lo que me dijo, pero yo le dije, a mí me hubiera gustado decirle. Aún no puedo creer que se te hubiera atrevido a decir eso, porque yo no lo hubiera dicho. Y están así como disco rayado, dándole vueltas, lo mismo, y la misma situación, y tienen una limitante que los detiene. Hay algo que han permitido que los detenga, y están en el mismo lugar, con las mismas situaciones. Estaba leyendo acerca de cómo, no sé si te has fijado, a los elefantes de circo, cómo los tienen amarrados y tienen una cadena y tienen una estaca. Una estaca pues, que es relativamente pequeña. Y estaba viendo lo impresionante que la fuerza que tiene un elefante es bestial. Un elefante puede arrancar un árbol, tumbar y arrancar un árbol de raíz. Pero un elefante se queda con una estaquita de ese tamaño, atorado ahí con una cadena, y no se mueve. Y la razón por la cual están ahí y no se mueven es porque desde que son bebés, los elefantes, al bebé elefante le amarran esa cadena con esa estaca y la clavan en el suelo, y el bebé elefante intenta zafarse de la cadena, pero no puede. Y ahí está intentando. Y pasa todo un día de intentar, y dice: al siguiente día tengo que salir al recreo, tengo que hacer algo. Entonces ahí está. Intentando, intenta tantas veces que llega el momento que bloquea algo en su mente y dice: no puedo contra esta cadena y esta estaca. Y el elefante crece, y aun cuando se convierte en una bestia enorme con una fuerza descomunal, no puede zafarse de esa limitante que tiene, porque decidió aceptar en su mente que no podía contra esa estaca. En muchas ocasiones hemos aceptado situaciones en nuestro corazón y en nuestra mente como limitantes. No puedo soltar, es que no lo puedo perdonar, es que no lo quiero hacer, es que no puedo hacer esto. Y son limitantes de estacas de pecado, de maldición, de hábitos, de adicciones, de actitudes, de raíces que están ahí cimentados en nuestras vidas. Y que claro que sí se puede, no en tus fuerzas, pero en las fuerzas de Dios. Dice la palabra que todo lo podemos, pero en Él, no en tus fuerzas. Pero cuando Cristo actúa en tu vida, entonces puedes ser libre de toda maldición, por más grande que ésta sea. ¿Están despiertos? Repite esto después de mí: Dios no quiere que yo esté estancado en mi vida espiritual, en mi familia, dando vueltas. La voluntad de Dios para mi vida es que yo avance.
Habrán desiertos, habrán obstáculos, habrán situaciones, pero cuando estás en su voluntad, todo va a estar bien. Dice la palabra que la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. A veces probamos el sabor de la voluntad de Dios y quisiéramos que sea mucho más fácil. Quisiéramos que sea un lugar allanado, sin ningún obstáculo de nada. Pero tenemos que aprender a amar la voluntad de Dios. Y sí van a haber esos desiertos, pero cuando estás agarrado de Él, cuando tienes una palabra que Él ha depositado en tu espíritu, en tu corazón, tú vas a abrazar esa palabra, te vas a aferrar a ella y vas a hacer a un lado las limitantes y vas a dejar que Él te guíe y que su fortaleza en ti te haga avanzar. Repite eso después de mí: la voluntad de Dios para mi vida en todo tiempo es buena, es agradable y es perfecta. Alguien más necesita que se asiente esto en su corazón. Dilo de nuevo: la voluntad de Dios para mi vida siempre, en todo tiempo, es buena, es agradable y es perfecta. Muy bien. ¿Dónde nos quedamos? Ideas fijas. Gente que da vueltas es gente que constantemente tiene ideas fijas. Gente que da vueltas es gente que está en rebeldía. ¿Has conocido a alguien rebelde? ¿Has platicado con alguien rebelde? ¿De qué te habla la gente rebelde? No, el sistema está muy mal. La estructura es gente anticuada. Tenemos que cambiar el sistema. Y gente rebelde siempre te está hablando de todo lo mal que está con otras personas, pero nunca se fijan en lo mal que ellos están. ¿Y sabes qué es lo que observo de gente rebelde? Que tienen la misma canción, y platico con ellos hoy, platico con ellos 2 años después, platico con ellos 5 años después, y están hablando de lo mismo, y a veces lo único que cambian son los nombres, pero siempre siguen hablando de alguien más que está mal. ¿Y sabes dónde están? ¿Y sabes cuál es el fruto que tienen en su vida? ¿Y sabes qué tanto han cambiado? ¿Y sabes qué tanto han avanzado? ¿Y sabes qué tanto los está usando Dios? En la misma posición estancados, porque están con una estaca que no han decidido reconocer que la tenían en su vida y que no han decidido romperla, porque les cuesta, porque ya se han encariñado con la cadena y con la estaca. Dios no quiere que des vueltas. Gente que da vueltas es gente que vive en dudas constantemente. Gente que da vueltas es gente que constantemente quiere una explicación de todo. ¿Quiere una explicación de todo? Sí va a haber explicación de muchas cosas, pero en muchas situaciones va a requerir fe. Y Dios te va a pedir que confíes en Él. Y te va a decir: avanza hacia el norte. Y tú vas a decir: ¿pero por qué? Pues porque quiero que avances para el norte y no te voy a dar explicación. Avanza. Fe es confiar y creer en Dios, que en el norte está la voluntad de Dios. Y no vas a preguntar los detalles y todo el plan. Él te lo va a dar el plan, pero regularmente Dios te empieza a dar el plan en el momento en el que das el primer paso. Dios le dijo a Abraham: hey, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Si te fijas, Abraham no le dijo: ok, ¿cuál tierra? Lo único que hizo Abraham es levantó sus chivas, sus tiliches y vámonos. Se fue. Y ya cuando iba en camino, Dios se le apareció. Y entonces Dios le empezó a hablar y le empezó a mostrar todo el plan y todo lo que haría con él. Pero obediencia, obediencia. Abraham es conocido como el padre de la fe, pero te voy a decir algo que ha precedido a la fe de Abraham: su obediencia. Su obediencia. Cuando le pidió que saliera, salió. Cuando le pidió que entregara a su hijo, lo hizo. Y te voy a decir algo más acerca de obediencia. Obediencia tiene que ser ejercida en el instante que Dios te lo pide. Porque cuando tú no obedeces en el momento que Dios te lo pide, es obediencia parcial u obediencia a medias. Y obediencia a medias es desobediencia. Bolas, don Cuco. Es la verdad. A veces queremos obedecer en la hora y en el tiempo, la fecha, el lugar
y la forma como nosotros queremos. Déjate digo, Dios, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Así le queremos decir a Dios? No, 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 no. Cuando Dios te habla a hacer algo, Dios te da una palabra, obedece y punto. Repite eso: la voluntad de Dios para mi vida, aunque no la entienda, aunque no veo todo el plan, siempre es buena, es agradable y es perfecta. Y decido abrazarla, y decido aplicarla, y decido vivir y habitar en ella. ¿Están despertando? Gente que da vueltas es gente que constantemente se está quejando en todo tiempo. ¿Has conocido a alguien que se queja en todo tiempo? Tengo un botón en mi computadora, dice mute, en mudo. ¿Cómo quisiera que tuviera la gente esa un botón así y nomás picárselo así y ya nomás quedarme ahí con ellos? Porque gente que se está quejando te contamina, te echa a perder a veces hasta tu día. Me llenan los zapatos de piedritas. Asóciate con personas que están en completo avance. Cuando te empiezas a asociar con gente y con todo un círculo de personas que se están quejando y criticando y hablando mal y diciendo y por qué esto y por qué está mal, y siempre encuentran todo lo que está mal y nunca se dedican a recibir lo que está bien y lo que Dios tiene para ellos, porque siempre estuvieron distraídos con algo que estaba aquí y algo que estaba allá y algo que estaba allá, pero Jesús y Dios estaban enfrente de ellos tratando de ministrarles y nunca lo pudieron ver porque tenían sus ojos en las imperfecciones de otras personas. Número 3, terminamos con este. La tercera cosa para personas que van a poseer lo que Dios tiene para ellos es, escribe lo siguiente: avanza. Me fascina esta palabra, avanza, avanza. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que Dios en algún punto de tu vida, Dios querrá que tú retrocedas? ¿Será el deseo de Dios que estés en una posición en tu matrimonio que tienes unidad, amor, respeto, y que al siguiente año que estés de la greña? En el caminar con Dios solamente vamos en constante y continuo avance. Siempre Dios nos va a llevar de un nivel espiritual, de un nivel de fe, de un nivel de obediencia, de un nivel de entrega, de un nivel de dedicación, de un nivel de unción, de un nivel de unidad, de un nivel de amor, de un nivel de la presencia de Él. Siempre cada vez mayor y mayor y mayor y mayor. Y cuando tú pones un termómetro en tu vida y te das cuenta que hoy estás más frío de lo que estabas hace un año, que hoy estás sirviendo a Dios menos de lo que servías el año pasado, que hoy estás peor en tu matrimonio, peor con tus hijos, peor con tus semejantes, peor con tus líderes, peor en tu trabajo, déjame decirte que has dado un paso atrás y estás en retroceso y tienes que examinar tu vida, porque hay algo que por alguna razón no te diste cuenta. Estabas en tu vehículo de tu vida avanzando y de repente te metiste en una glorieta y te estancaste y no te diste cuenta cómo, pero permitiste que algo entrara a tu corazón y que estuvieras dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, pero Dios quiere que tú avances. ¿Lo crees? Fíjate lo que se encuentra en esta porción de Deuteronomio. Ahora vamos a pasar del versículo 6 al versículo 7 y 8. Dice: pónganse en marcha. Wow. ¿Recuerdan lo que Dios dijo en el versículo 6? ¿Qué dijo? Ya han pasado demasiado tiempo aquí. Ahora fíjate lo que dice: pónganse en marcha. Ya les he visto la cara demasiado. Ya han pasado demasiado. Oras mucho. Estás pidiendo un trabajo aquí, días y días y días en oración, pero nunca sales a llenar solicitudes. Pides que las almas se salven y que todo el mundo conozca del amor de Dios, y estás aquí, ore y ore y ore, pero nunca sales y abres tu boca y le compartes a tu vecino.
quieres que todo esté aquí en el monte. Hay un tiempo para orar, hay un tiempo para escuchar su voz, hay un tiempo para subir al monte de Dios, al monte Horeb. Hay un tiempo para encerrarte, pero hay un tiempo también para dejar de dar vueltas y avanzar. Y avanzar. Y Dios dice: ponte en marcha y diríjanse a la región montañosa de los amorreos y a todas las zonas vecinas. Versículo 8: yo les he entregado esta tierra. Y me fascina esta palabra siguiente: yo les he entregado esta tierra. ¡Adelante! Tu mente tiene que ser sacudida. Tu vida tiene que ser sacudida. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia entera, nuestra comunidad, nuestra congregación. Tenemos que evaluarnos, ponernos un termómetro espiritual y observar si hemos estado estancados en alguna área de nuestras vidas y decir: ¿sabes qué? Josué, hablarte a ti mismo: ¿sabes qué? Adelante. Ya basta de pretextos, ya basta de excusas, ya basta de señalar, de echarle la culpa a él, a ella. Adelante, Dios quiere que yo avance. Adelante, adelante. Yo les he entregado esta tierra. Adelante, tómala ya. ¿Qué has estado esperando? Cuando lleguemos a la presencia de Dios no vas a poder culpar a nadie, ni señalar a nadie, ni decir: es que él, es que ella, es que no me tocó un buen padre, no me tocó un buen patrón, este pastor, este líder, no. Dios es tan sabio que lo que Dios tiene para ti no puede estar manipulado ni controlado por alguien más. Lo que Dios tiene para ti va a depender de que tú tomes su palabra y la apliques en tu vida y la vivas. Porque tu tierra tú la vas a poseer por lo que tú apliques en tu vida en fe por Él. Para que tú nunca puedas delante de la presencia de Dios decir: es que porque Él, no, es porque yo no me levanté. Ouch. Avanza. Escribe lo siguiente: deja de estarte tropezando con las mismas piedras. Deja de estarte tropezando con las mismas piedras. Hace un tiempo viví un par de años en Mazatlán y asistí a una congregación, y de vez en cuando hacían el llamado a que pasaran personas que no habían recibido a Cristo en su corazón, y siempre hacían esta invitación. Y recuerdo que los 3 años que estuve ahí, recuerdo observar particularmente a un señor, y siempre que decían: alguien no ha recibido a Jesucristo y lo quiere recibir, quiere hacer una oración para recibirlo, y pasaba, ese señor pasaba y lo veía. Siguiente semana hacían una invitación similar, y ahí venía, se paraba el mismo señor y venía aquí al frente. Y semana tras semana, tras semana, tras semana venía el mismo señor y pasaba. Y muchas veces estamos así. Ya Dios nos dio una palabra. ¿Qué pasó con Cristo cuando lo recibiste como Salvador? ¿Se te perdió en el carro, en el ropero, en el closet? ¿Qué pasó? Y estamos ahí regresando y regresando y regresando. Dios quiere que avancemos. ¿Cuántos lo creen? Dios quiere que avancemos, que estemos en continuo avance. En una ocasión un pastor misionero llega a la sierra, una zona montañosa, y la única forma de transporte en ese territorio era por caballo, por mula, por burro, y está buscando comprar un caballo, ¿no? Y este pastor busca y llega un señor y le dice: yo tengo un caballo, se lo vendo. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo, pastor? Que este caballo es cristiano. No. Sí, de veras. Él entiende puro lenguaje bíblico. Mire, súbase. Y se sube el pastor, ¿no? Y ya, le dice: aleluya, dígale aleluya. Le dice: aleluya. Y el caballo empieza a trotar, ¿no? Leve. Órale. Dígale gloria a Dios. El pastor le dice: gloria a Dios. Y empieza pues a alta velocidad. Dígale aleluya otra vez. Aleluya. Ya baja la velocidad. Dígale amén. Se para, ¿no? Órale, no, pues se lo compro. Y ya, como todo buen individuo mexicano, pastor o no pastor,
una vez que anda estrenando su caballo o su carro, fue a pisarle la chancla, ¿no? Lo voy a calar. Y se vaya por una vereda y le dice, ¿no? Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Y ahí va el caballo, pues, hombre, desbocado, ¿no? Y ahí va el pastor con la greña volándole, ¿no? Y fascinado a toda velocidad con el caballo. Y en eso ve que está un peñasco, ¿no? Un abismo allá, un voladero. Y se empieza a acercar y dice, ay mamita, ¿cuál dijo que era el código para que se parara? Y no se acuerda de la palabra y empieza ahí a decir versículos y partes de la Biblia y esta y la otra, y no se acuerda de todos los salmos y de todo. Y 50 metros, 40, 30 metros, 20 metros, 10 metros, 5 metros, está a punto de llegar ahí algo. Y se acuerda de que era amén y grita amén. ¡Ah! Ahí, en la pura línea del precipicio, ¿no? Y está sudando pero helado con el caballo y las pezuñas ahí en el precipicio y dice, gloria a Dios. Repite esto después de mí. Dios quiere para mi vida que yo viva en un constante avance, crecimiento, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. ¿Lo crees? Vamos a terminar con esto. Gente que avanza es gente que no permite que las imperfecciones de otros los amarguen. Gente que avanza es gente que no permite que las imperfecciones de otros los amarguen. Lo que Dios tiene contigo es único, único para ti. Y lo que otras personas hagan o no hagan no debe de afectarte. Debes de poner tus ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Gente que avanza es gente que su felicidad no se delega. ¿Qué significa esto? Que no se delega. Que cuando estás esperando que otra persona te haga feliz, hay gente que siempre está esperando el reconocimiento, el aplauso, el abrazo de otros. Y cuando Él me reconoce, y cuando Él diga, y cuando Él... No. Gente que avanza no está esperando que alguien le aplauda. Gente que avanza es gente que está comprometida con lo que Dios tiene para ellos. Si viene el reconocimiento, si viene el aplauso, si viene la palmadita en el hombro, está bien. Pero si no viene, ellos están apasionados y están conectados con lo que Dios tiene. Y así debemos de ser como hombres y como mujeres de Dios. Tenemos que ser hombres que estamos comprometidos con avanzar. Gente que avanza es gente que siempre espera lo mejor. ¿Has conocido a alguien que no espera lo mejor? Que siempre está pensando en las calamidades, en las enfermedades, en que cómo se puede convertir en un cáncer. No, yo siempre que llego ahí a amistad, yo siempre me siento ahí en la puerta por si tiembla, yo soy el primero que sale. Y siempre está esperando que algo malo va a ocurrir. Espera lo mejor. Gente que tiene una expectativa de que Dios va a obrar. Gente que espera lo mejor. ¿Sabes qué es? Es gente que siempre está así, siempre está expectante. Señor, ¿qué vas a hacer hoy? Señor, ¿cómo me quieres usar? Señor, ¿cómo vas a obrar en esta situación? Y aun cuando estén en un valle de sombra, aun cuando estén en un desierto, aun cuando estén en una dificultad, están a la expectativa de que Dios, el sanador, el proveedor, el restaurador, el que produce vida, el que resucita lo muerto y el que da vida donde solamente había sequedad, ese Dios está a la expectativa de usar a hombres y mujeres que estén flexibles y estén sumisos en su voluntad para ser usados como vasos de honra. ¿Lo crees? Gente que avanza es gente que no busca ser perfeccionista, pero ser excelente. Hay una diferencia entre ser perfeccionista y ser excelente. El que es perfeccionista quiere que todas las cosas estén perfectas y nunca van a estar perfectas. Van a haber siempre cosas que se salen de control. Pero cuando eres excelente, cuando buscas la excelencia, significa que siempre vas a dar lo mejor de ti. Gente que avanza es gente que es una persona de fe. Romanos 1:17 dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos quieren ser personas que vivan por fe y avancen y le crean a Dios los planes que Él tiene? Yo crecí, no sé si alguien puede pasar a tomar el piano. Yo crecí escuchando este dicho en mi pueblo, que todos somos hijos de Dios. ¿Tú crees que todos somos hijos de Dios?
Hay una que otra persona ahí como que una confusión. ¿Somos o no somos? Dice la palabra en Juan capítulo 1 versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Si tú has creído en Él y le has recibido en tu corazón, Él te dio el derecho legal de ser llamado. Se expidió un acta de nacimiento, un certificado legal espiritual de que tú seas llamado hijo o hija de Dios. Ahora, la historia hasta ese punto se escucharía muy bonita, ¿verdad? Soy hijo de Dios. Pero ¿vives como un hijo de la mañana? Hay mucha gente que tiene su certificado de que es hijo de Dios y a todo el mundo lo presume. Es que yo creo y le he recibido y todo, y se creen hijos de Dios. Pero déjame te digo, la palabra hijo que aparece en Juan 1:12, la palabra hijo en el griego es la palabra teknon. Y te voy a decir qué significa la palabra teknon. Del griego dice: es alguien que es hijo por mero hecho de nacimiento. Es alguien que es hijo por mero hecho de nacimiento. Después leí en Romanos 8:14, dice: mas a todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay una diferencia entre tener el título de ser hijo de Dios y vivir como hijo de Dios. Jesús no solamente dijo soy hijo de Dios, Jesús vivió como hijo de Dios. A donde sea que caminaba, vida producía, sanidad, milagros, prodigios, restauración. Vivió como un hijo de Dios. Y muchos de nosotros estamos tan contentos y tan cómodos de nada más decir el título por todos lados: soy hijo, soy hijo, soy hijo. Ahora en Romanos 8:14 dice: a todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sabes que la palabra hijo no es la misma que aparece en Juan 1:12? La palabra hijo es la palabra del griego huios. Y fíjate lo que significa. Qué impresionante está eso. Dice: es alguien que es identificado como hijo porque manifiesta el carácter de su padre. O sea, que tú reconoces a alguien y dices: este tiene que ser González porque habla igualito que el papá. La gente tiene que verte a ti y tiene que ver a Cristo y tiene que ver el amor del Padre y tiene que decir: este nunca lo he escuchado decir que sea, pero nomás de ver su vida tiene que ser hijo de Dios. Tiene que haber algo diferente, tiene algo que yo quiero, ese algo. Y cuando caminamos y vivimos como hijos de Dios, manifestamos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y entonces nuestras sociedades, nuestra comunidad, nuestra congregación, tu matrimonio, tus hijos, tu familia empieza a ser impactada por el poder de Cristo. Y ya no eres solamente el llamado, el título, la credencial de ser hijo. Entonces estás viviendo como hijo de Dios. ¿Cuántos quieren vivir como hijos de Dios y avanzar y no estancarse dando vueltas? Ahí donde estás, inclina tu rostro. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tu voluntad para nuestras vidas es que no nos estanquemos. Hoy hacemos un pacto delante de ti, Señor, de no ser personas que están con limitantes de pecado, de ataduras y de cadenas en nuestras vidas, pero dejar de estancarnos y dar vueltas para avanzar. Ahí donde estás, dile: Señor Jesús, hoy hago un compromiso de subir al monte, de buscar tu presencia, de escuchar tu voz y recibir tu guianza e instrucción, de dejarme de limitantes, de dejarme de estar estancado dando vueltas y de avanzar, de reflejar tu amor y tu carácter en mi vida. No me conformo solamente con lo que viví el día de ayer. Hoy estoy apasionado porque me lleves a otro nivel. Que mi vida sea de continuo avance, Señor. Te entrego las riendas de mi vida hoy y te digo que abrazo tu plan, abrazo tu palabra y decido creerte y tener una expectativa desafiante de fe y vivir y manifestar las características del carácter de mi Padre, y que toda la persona que me conozca que pueda ser impactada porque ha conocido a Cristo cuando me ven a mí. Te doy gracias, Señor. Gracias. Para ti sea el crédito y la gloria.
Gracias, Señor. ¿Cuántos van a tomar esta palabra y ponerla en práctica? Que no se quede nada más como algo que se aterrizó en tu corazón. Tómala, aplícala y deja